El mundo siempre está lleno de problemas, y aquellos que enfrentan esos problemas, poseyendo las bendiciones de Dios y los que superan las dificultades, son llamados héroes. Por otra parte, aquellos que perdieron y desaparecieron, se vuelven parte de una notoria organización maligna, conocida como la sombra de la muerte, siendo donde la oscuridad empezó. En un campo abierto, un grupo de jóvenes reclutas se encontraban formados enfrente de un instructor. Una joven recluta con el nombre de Serena R. Rafael, actualmente está esperando ser asignada al centro de entrenamiento número 5, mientras piensa que realmente quería unirse al centro de entrenamiento número 1 para esgrima. El centro de entrenamiento número 5 no es popular, ya que es un entrenamiento de supervivencia, lo cual significa que es agotador e inútil, pero más que nada, es por su instructor. El instructor confirma que son recién llegados y se asegura que sepan quién es él, mientras se le describe como un hombre de mirada afilada y ser de sangre fría en la organización, al cual los estudiantes asustados se refieren como el demonio de hielo. Seguido, él llama al número 23 para que pase al frente, la cual reacciona sorprendida, y el instructor, sacando su espada, le dice que saque la suya y lo ataque. La recluta número 23 acepta nerviosa y da un paso al frente posicionándose. Serena al verlos, describe las habilidades de número 23 como promedio, además recuerda que nunca ha visto las habilidades del instructor número 5. Al observarlo, piensa que los desprecia por su estatus de instructor, al colocarse en una postura muy pobre. Número 23 en ese momento se lanza a atacar, y el instructor, instantáneamente con el abanicar de su espada, le arrebata la espada a número 23, la cual cae al suelo. El instructor la insulta y le ordena que diga los errores que cometió, a lo cual ella responde que falló en sujetar su espada y gritó, recibiendo solo el silencio del instructor en respuesta. Él se voltea hacia los demás reclutas y les pregunta si alguien más quiere añadir algo, a lo cual ninguno responde hasta que Serena levanta la mano y dice que balanceó su espada salvajemente y se rindió. El instructor pregunta su razón, a lo cual ella responde diciendo que no se debe sacar la espada si no se tiene la confianza para asesinar al oponente. El instructor le dice que no es una idiota, pero está equivocada, lo que la sorprende. Entonces él abanica su espada hacia ella, la cual se percata sorprendida mientras saca su espada, que él está usando el mismo movimiento que número 23. Ambas espadas chocan, y como resultado la espada de ella penetra el pecho del instructor, el cual le pregunta si entiende, mientras su espada está al lado de su cuello. Él continúa y le dice que se explique, ya que si no lo hace, cortará su carne y romperá sus huesos, a lo cual ella admite que estaba equivocada. El instructor entonces le dice que la habilidad corte sombra que han aprendido, es una técnica para asesinar de un solo ataque, por lo cual no hay necesidad de realizar un segundo ataque. Ella lo interroga por su explicación de un solo ataque, y él lo confirma, diciéndole que el fracaso no es una opción para aquellos que asesinan, lo cual la sorprende. Él le dice que si no se tiene la confianza para matar, no se podrá usar la habilidad correctamente y se aleja diciendo que si se falla en ejecutar su movimiento letal, uno no merece vivir, a lo cual Serena responde que lo entiende, mientras piensa que al fin pudo entender las habilidades del quinto instructor. Luego de eso, el instructor les ordena a los reclutas que den 20 vueltas al campo y seguido que entrenen el corte sombra, sin poder descansar antes de completar su entrenamiento, recibiendo una confirmación colectiva de los reclutas. Tras eso se dirige al número 23 y 7, diciéndoles que ellas deben dar 10 vueltas más y 50 sets de práctica, tras lo cual les pregunta si no pueden hacerlo, lo que ellas niegan. En el atardecer, los reclutas se mantuvieron dando vueltas al campo. Serena mientras corría, se puso a pensar que el entrenamiento era tan exhaustivo que muchos pudieron quejarse, pero incluso así, él solo los estaba observando sin ningún tipo de descanso. Su instructor los observaba con unos ojos tan fríos que no podían incluso guardarle rencor, al punto de no moverse ni un centímetro, incluso con una herida en su hombro. Serena se da cuenta que lo subestimó, y esa fue la razón de que perdiera tan fácilmente, pero gracias a eso también podrá encontrar una pista del ataque letal de la familia Rafael que ha estado buscando.
Serena mientras corría perdió cualquier decepción que tenía del quinto instructor, mientras pensaba positivamente que desde ahora aprendería muchas cosas. Simultáneamente, el quinto instructor con su rostro impasible, pensaba que le dolía mucho su herida, siendo tanto el dolor que pensaba que se volvería loco. Él piensa que incluso si ahora es un villano de tercera, en el pasado era un hombre inteligente, así que no hay forma de que lastime a niñas, pero seguido se pregunta sobre la número 7, quien no creyó que pudiera golpear su hombro, reconociendo que no es una chica ordinaria, y siendo seguro que es un recipiente de héroe. Tras lo cual el instructor se queja de que es raro de que un recipiente de héroe venga a una organización maligna, en ese momento se da cuenta de la mirada de Serena en él, y seguido se sorprende al notarla sonreír al verlo. Él se dice que fue golpeado y casi muere del dolor, mientras ella se atreve a sonreír mientras corre, concluyendo que ella sin duda será un problema para su pacífica vida como un villano de tercera clase, imaginándola burlándose de él, y prometiéndose hacerla pagar. Furioso el instructor piensa que incluso si es quien liderará a los héroes, se asegurará de volverla loca, mientras Serena estando feliz, está determinada a aprender de él. Tras eso, se describe al protagonista, Caín S. Ronad, como alguien que con el fin de ganarse la vida, trabaja como un instructor menor para Sombra de la Muerte, siendo además un villano de tercera clase. Cuando la mayoría de reclutas cayó muerto del cansancio, número 23 miró a Serena, quien se mantenía abanicando su espada. Tras alcanzar 132 abanicadas, Serena comenzó a pensar que ya no podía más, al no tener más energía, pero, si se detiene ahora, el quinto instructor la seguirá mirando en silencio. Mientras tanto Caín pensaba que su hombro le dolía demasiado y quería tratarse rápido, quejándose de cuánto más se iba a demorar esa chica, apurándola mentalmente a terminar. Seguido piensa que ni siquiera le van a pagar horas extras, así que se pregunta qué hace siquiera esperando a esos chicos. En ese momento Serena deja caer su espada del agotamiento y su mirada se puso borrosa, sin poder observar bien sus manos. Ella entonces se percata de que su espada se cayó, y se dice que puede seguir un poco más. Justo entonces su cuerpo perdió el equilibrio y cae desmayada. Caín entonces les dice a los reclutas que es todo, así que es momento de que se vayan, mientras piensa que por culpa de la chica que solo se rindió, tiene que trabajar más duro ahora. Cuando todos comenzaron a retirarse, número 23 los observó un poco más antes de irse. Caín por su parte comienza a cargar a Serena, mientras se pregunta en shock por qué tiene que hacer eso, y se promete no dejarla tranquila. Ya de regreso, Caín lanza a Serena en una cama mientras le grita que es muy pesada, y se pregunta si está enojada y desquitándose con él. Caín la observa unos momentos en silencio, tras lo cual pone una expresión perversa, digna de un villano de tercera clase, pensando que debe de hacerla pagar por reírse de él más temprano. Decidido a hacerla llorar y abandonar Sombra de la Muerte, Caín primero piensa que debe desarmarla, tras lo cual revisa sus pertenencias, encontrando distintas armas, venenos e incluso cuchillos en la suela de su bota, lo que le hace preguntarse si realmente es una espía. Él entonces agarra su anillo y observa el grabado en él, reconociéndolo como la insignia del prestigioso clan de espadachines, Rafael. Tras enterarse de esa verdad, Caín se desespera al darse cuenta de que si le hace algo a una chica de esa familia, como su instructor tendrá que asumir toda la responsabilidad, siendo posible que le reduzcan el salario, o incluso peor, hasta pueden despedirlo. Tras darse cuenta de la situación, Caín se pregunta si debe deshacerse de ella, para que no se enteren de lo que sucedió en el entrenamiento, y piensa que puede hacerlo pasar como un desafortunado incidente, que es común en la organización. Con ese pensamiento, se dice que si la mata, tiene que hacerlo de una manera inteligente y segura. A pesar de ser una crisis, Caín también lo ve como una oportunidad para mejorar, así que, aunque tome tiempo, debe hacer la trampa perfecta. Serena, mientras tanto, comienza a tener un sueño del pasado, donde ella le pregunta cómo se encuentra cierta persona, recibiendo como respuesta que esa persona no se encuentra muy bien y le recomienda buscar un farmacéutico, a lo que Serena responde que lo tendrá en mente. Ella recuerda la organización secreta de Caballeros sin líder, conocida como los Caballeros Libres,
los cuales eran parte de la familia Rafael, quienes crearon la técnica espada de piedra, una de las 3 grandes técnicas de espada. Ella también describe que entre más permanece la piedra, más fácil crece el musgo, lo que provocó que la espada se volviera obsoleta, y eso desencadenó que la familia Rafael comenzara a caerse a pedazos rápidamente. Serena recuerda que su padre trabajó muy duro para suceder la espada de su familia, al punto de enfermar y terminar siendo abandonado por sus subordinados. Tras eso, ella comienza a pensar que no puede dejar que los esfuerzos de su padre sean en vano, decidiéndose a encontrar una solución como su sucesora, preguntándose si hay otro método para heredar la espada de piedra, y se dice que por lo menos quiere aprender las otras técnicas de espada, lo cual le hace darse cuenta que tiene la opción de aprender las demás técnicas de espada. Levantando su espada, Serena considera que es difícil aprender la técnica llama del campo de batalla, porque es muy peligrosa, pero el corte sombra puede ser posible. En ese momento, una voz llamó su nombre y ella se emociona al ver a su padre, preguntando por su bienestar mientras se acerca a abrazarlo. Ella, estando sostenida por él, le dice que tiene una buena idea en relación a las 3 técnicas y la espada de piedra, pero el tono de la voz de su padre cambia al llamarla, y al levantar su rostro para verlo, lo ve sonreír empapado de sangre mientras le dice que el destino de su familia ahora está en las manos de ella, y nunca debe olvidarlo. Serena en ese momento se despierta y se da cuenta mientras se levanta, que fue una pesadilla, a lo cual seguido se pregunta qué hace acostada si estaba entrenando. En ese momento Caín le pregunta si pertenece a la familia Rafael, y ella lo reconoce, además de preguntarse por qué tiene su anillo. Caín seguido le lanza los shuriken que ella tenía, lo cual ella esquiva, mientras piensa que ahora que se dio cuenta de su identidad, tiene que salir de ahí, pero al observar que estaba en una recámara, se pregunta por qué no la llevó a una cámara de tortura para interrogarla. Caín le dice que no importa que tan arruinada esté la familia Rafael, no puede creer que una descendiente de esa famosa familia de espadachines se haya unido a su organización, tras lo cual le pregunta si le queda algo de orgullo a la espada oxidada de piedra de su familia. Ella se molesta y él piensa que ella aún es muy inmadura si se molesta con una provocación como esa. Serena entonces agarra el shuriken detrás suyo y trata de lanzarlo, pero se detiene al escuchar a Caín preguntarle si al fin tiene el valor de quitar el óxido de su espada de piedra. Ella se confunde al escucharlo y Caín piensa que es su oportunidad, tras lo cual le dice que ella debe conocer el golpe de la muerte y las 3 técnicas de espada, siendo la primera la espada de piedra de la familia Rafael, y dando una vuelta sobre sus pies, le dice que el segundo es el corte sombra de la muerte y por último, mientras libera llamas de su espada, le dice que es esa, al mismo tiempo que se queja en sus pensamientos de que su hombro empezó a dolerle, pero sigue siendo el final de un buen inicio. Serena al ver su técnica, la reconoce como la llama del campo de batalla del espadachín rugiente, tras lo cual le pregunta qué hace el sucesor de espadachín rugiente en ese lugar. Caín responde que debe ser una razón similar a ella, lo que Serena comprende, imaginando que al igual que ella, él está en ese lugar para recuperar su honor, y seguido se pregunta cuál fue su razón para contarle un secreto tan importante. Mientras tanto, Caín piensa que la situación va bien, ya que su objetivo es hacer que lo reconozca como el heredero del espadachín rugiente y que imagine que vino por la misma razón que ella, pero su objetivo es deshacerse de ella. Caín seguido le dice que le enseñara una combinación de la llama del campo de batalla y el corte sombra. Serena le pregunta cuál es su razón para hacer eso, y él explica que esa técnica está incompleta, además de que pueden haber efectos secundarios, así que solo un genio lo puede aprender, a lo cual Serena entiende sus razones y le pregunta si quiere experimentar en ella, a lo que él responde que es correcto, y debe prepararse para dar su vida. Simultáneamente piensa de forma perversa que sin duda acabará con ella. Tras eso, Caín se acerca a ella y le dice que debe querer heredar la espada de piedra para recuperar el honor de su familia, y con ese fin, él le pide que aprenda su técnica a su lado. Serena le pregunta si quiere tomarla como su discípula en secreto, lo que él confirma. Esto la lleva a preguntarse si puede confiar en él, pero reconoce que sin duda puede usar la llama del campo de batalla, además de que si puede dominar su técnica combinada, entonces
Decidida ella acepta, lo que hace que Caín sonría internamente, pensando que al fin puede encargarse de ella, al mismo tiempo que con su rostro de póker, le dice que tomó una buena decisión. Al día siguiente, en el campo, Caín le lanza unas pesas para las muñecas y le dice que la parte más importante para un espadachín es tener una parte inferior fuerte, así que le ordena que use esas pesas siempre que entrene, a lo cual Serena, con las pesas puestas, le pregunta si no es dañino para un cuerpo en desarrollo el entrenamiento extremo, a lo que Caín piensa que tiene razón, ya que lo hace para que muera y no para entrenar. Seguido él le da unas píldoras y una salva para aliviar cualquier efecto posterior, a lo que Serena termina aceptando, mientras piensa que ese es el camino que él tomó, al mismo tiempo que Caín fastidiado piensa que las medicinas son falsas, ya que es mejor si desaparece rápidamente. Tras eso pasan 10 días y Serena se desploma en el entrenamiento, recibiendo la preocupación de número 23. Caín, al verla, piensa que al fin está completamente acabada y sonríe de forma maliciosa en su interior pensando que falta poco para que esté muerta. De esa forma pasan otros 10 días y un dudoso Caín piensa que tal vez ya sea hora, pero de la misma forma pasan otros 10 días, mientras él piensa que las cosas no se supone que fueran así, y que si continúa de esa forma, sin duda estará en problemas. Más tarde, en un escritorio, un molesto Caín se pregunta qué clase de monstruo es Serena, ya que terminó haciéndola más fuerte en vez de acabar con ella. En ese momento ella se acerca y le pregunta en qué está pensando, a lo cual él responde que no es nada importante, mientras se queja de que todo es su culpa y que tiene que pensar en otra forma de deshacerse de ella. Seguido, Caín le dice que ahora que tiene las bases, comenzará su verdadero entrenamiento desde mañana, lo que la sorprende. Al momento de retirarse, ella se pregunta si consiguió su reconocimiento, mientras un decaído Caín se pregunta cómo pudo aguantar 30 días ese entrenamiento, y mientras bebe su café se pregunta cómo puede matarla. Justo en ese momento escucha el sonido de su puerta abriéndose y cambia la impresión de su rostro preguntándole a número 7 si dejó algo olvidado, pero quien entra es otro instructor, el cual le pregunta si está decepcionado de no ser quien esperaba. Caín le pregunta a qué se refiere, y este instructor le dice que sabe que ha estado pasando mucho tiempo con número 7. Caín responde que solo le ha estado dando los consejos adecuados para su entrenamiento, a lo que el instructor de cabello blanco le dice que creía que lo hacía porque le gustaba la chica, lo que provocó que Caín le escupa el café en el rostro. Seguido Caín le pregunta si está loco y cómo rayos llegó a esa conclusión, mientras piensa que lo único que quiere es deshacerse de ella lo más pronto posible. El instructor de cabello blanco le pregunta por qué se comporta así, tras lo cual le dice que ahora sabe que no es eso, se marcha, mientras Caín se pregunta para qué demonios fue a verlo. Mientras se marchaba, discretamente el instructor de cabello blanco, tomó una hoja, mientras sonreía, lo cual fue visto por número 23 que estaba escondida. Otro día, en el campo de entrenamiento, Caín le explica a Serena que usar el corte sombra significa apuntar al punto vital del oponente, mientras usar la llama del campo de batalla lleva a una apertura del oponente, y la espada de piedra puede atacar a través de la defensa, teniendo cada una de las técnicas su propio estilo, además de que si la unión de estas técnicas es pobre, todo se arruinaría y abanicando la espada, le dice que tiene que aprovechar eso, tras lo cual se forman cortes de llamas, y con un segundo abanicar, las llamas se convierten en espadas, las cuales pasan al lado de Serena y destrozan un árbol. Caín le dice que esa técnica es conocida como llama roja, mientras internamente grita del dolor por su muñeca, seguido le dice que al combinar llama del campo de batalla y corte sombra, se produce un ataque letal de velocidad y engaño, mientras piensa que por lo menos es cierto en la teoría. Serena piensa sorprendida que ve la fuerza del ataque y no puede imaginar cómo sería si usara toda su fuerza, pero la verdad era que Caín ya había usado toda su fuerza, mientras se preguntaba si ella había creído en sus consejos. Seguido él le dice que si puede unir su espada de piedra con su esgrima, creará una técnica capaz de cortar cualquier cosa, sin embargo, debe prepararse para morir en el intento. Serena le pregunta si es posible aprender eso, a lo cual Caín le responde preguntándole si cree que es posible que un espadachín mienta sobre su espada, a lo que Serena siente que no es una mentira,
mientras Caín piensa que no es un espadachín, sino un fraude. Entonces, estando decidida, Serena le dice que logrará aprender su técnica, ya que tiene una meta que cumplir, a lo cual Caín se queda en silencio unos momentos y le dice que ahora que está decidida, no la detendrá y su entrenamiento empezará mañana, y al mismo tiempo piensa mientras se ríe, que la presionará hasta la muerte, siendo solo cuestión de tiempo hasta que desfallezca. De esa manera, pasó un año, y una musculosa Serena le pregunta a qué se refiere con que su entrenamiento terminó, mientras un enfadado Caín le grita internamente que sin importar que tan duro la presionó, solo se hizo más fuerte, siendo solo su punto de vista distorsionado de villano. Él, mirando su periódico, le dice que no puede ser una verdadera espadachín si solo se limita a entrenar su espada, mientras le suplica mentalmente que se vaya, y Serena le pregunta qué cosa podría ser más importante, a lo que él solo le suplica que deje de quejarse y se vaya, tras lo cual le dice que si solo vino a quejarse, debe irse, mientras piensa molesto que las trampas ya se le acabaron. Ella lo observa frustrada, mientras él se pregunta molesto qué está mirando, tras lo cual ella cierra los ojos y le dice que fue estúpida, ya que quiere aprender algo más que la esgrima. Caín le responde que entiende, mientras suspira cansado. Desde ese momento, los siguientes 10 días, ella aprendió distintas cosas del quinto instructor, como filosofía, ciencia, historia y magia, reconociéndolo como alguien con grandes conocimientos, incluso más que la mayoría de eruditos, lo que la llevó a preguntarse si realmente existen personas como él y de dónde pudo venir. Tras colocarle una manta, ella lo ve dormir y sale de su oficina. En ese momento una voz la llama, y ella voltea sorprendida, tras lo cual le pregunta al tercer instructor si necesita algo. Él responde que escuchó del cuarto instructor que ella ha estado pasando bastante tiempo con el quinto instructor, a lo cual ella confundida responde que es porque pertenece a su campo de entrenamiento. Él se acerca y le dice que deje de fingir ignorancia, y que eso no es de lo que habla, y seguido le dice que conoce su identidad desde el inicio, sabiendo que es una espía de Rafael, así que le dice que escupa todo sobre su esgrima. Serena le responde que eso no es posible, y que si se retira, no desenfundará su espada, a lo cual el tercer instructor le dice que es demasiado arrogante, e incluso si es miembro de la familia Rafael, ella solo es una recluta que intenta enfrentar a un instructor. Tras lo cual se lanza a atacarla, mientras le dice que quiere ver que siga siendo arrogante en la cámara de tortura, a lo cual ella detiene su espada con la suya, y con un movimiento veloz de su espada, el tercer instructor pierde la cabeza, lo que la sorprende ya que solo quería asustarlo. Incluso si estaba especializado en espionaje, Serena no puede creer que haya sido tan débil, y seguido concluye que si se acercó con tanta confianza, lo más seguro es que los demás instructores también sepan sobre ella, así que se dice que antes de que vengan los demás instructores, ella tiene que escapar rápido, y de esa manera sale por la ventana y comienza a correr. Mientras avanza por el bosque, un grupo de hombres se acercan desde los árboles, a lo que ella prepara su espada. Caín en ese momento se despierta y se pregunta por qué es tan ruidoso, y en ese momento número 23 abre su puerta y lo llama, a lo que él le pregunta qué sucede, y ella le responde que número 7 escapó después de cortar al tercer instructor, lo que sorprende a Caín. Al llegar a la escena, 23 le dice que el tercer instructor sospechaba de que número 7 fuera una espía, y la situación llegó a eso. Caín al verlo se pregunta si descubrieron la identidad de número 7 y desde cuándo fue, siendo seguro que habiendo sospechado de número 7, también sospecharán de él. Caín le pregunta a número 23 hacia dónde escapó y ella contesta hacia el bosque oriental, seguido le pregunta dónde están los demás instructores, y ella vuelve a responder que el primer y segundo instructor fueron detrás de ella, mientras el cuarto instructor recién acaba de escuchar sobre la situación. Caín se sorprende al escuchar que fueron el primer y segundo instructor a perseguirla, y piensa que si todos los demás lo sabían, entonces la organización sin duda debe sospechar de él, así que considera también escapar.
Él le pregunta si ella fue a informarlo a los altos mandos, a lo que número 23 responde que fueron los números 8 y 11. Caín seguido pregunta qué sucede con el resto y ella responde que están en el campo de entrenamiento. Entonces Caín le ordena que reúna a todos y se dirijan con el cuarto instructor a la sede, mientras él va detrás de número 7. Número 23 nerviosa le responde que el primer instructor les dijo que fueran con el quinto instructor, a lo cual Caín con una mirada fría le pregunta si no lo escuchó, a lo cual ella estando nerviosa le dice que entiende. Caín entonces se cubre la parte inferior de su rostro y sale por la ventana hacia el bosque, donde al avanzar observó a varios miembros de la organización cortados, dándose cuenta que con solo una abanicada de su espada, cortó a 3 de ellos, considerándola un monstruo. En ese momento ve un rastro de sangre y lo persigue, viendo a varios cadáveres y al escuchar una respiración agitada, pregunta quién está ahí, siendo Serena manchada de sangre. Serena lo observa fijamente, y ambos se quedan en silencio, tras lo cual ella le dice que sabía que iba a venir, mientras pensaba que no quería encontrarse con él. Caín le dice que es obvio, mientras se pregunta agitado por qué saca su espada. Ella con su espada en alto, le dice que entonces debe devolverle el favor a su actual enemigo, mientras él la observa en silencio. Seguido, se lanza contra él, mientras ambos toman sus decisiones. Y de esa manera, la espada de Serena lo atraviesa, pero la espada de Caín atraviesa al miembro de la organización que iba detrás de ella. Serena sorprendida observa a aquel hombre caer al suelo, con la espada de Caín incrustada en él. Ella sorprendida se da cuenta que es el segundo instructor, y se pregunta en qué momento se puso detrás de ella, pero se corrige, dándose cuenta que hay algo más importante ahora, y estando confundida le pregunta por qué atacó al segundo instructor y no a ella. Caín responde que era porque iba a perder la vida por la espalda, por dejarse llevar por sus emociones, al mismo tiempo que pensaba que su razón fue que él iba a ser el siguiente después de ella. Él sonríe y le dice que sigue siendo igual de estúpida y torpe que siempre, mientras se quejaba internamente de por qué volvió a atravesar su hombro. Serena lo escucha sorprendida, y Caín seguido agarra su bolso y saca un saco, diciéndole que empacó cosas que una fugitiva necesitaría, además de que hay un mapa adentro. Ella mientras recibe el saco, le pregunta por qué hace eso, si ella intentó matarlo, a lo cual él le dice que no lo malentienda, y que es solo un señuelo para él, tras lo cual piensa que ahora que sabe que es un objetivo, la usará como señuelo para escapar. Ella repite la palabra señuelo y le pregunta si eso acaso es compensación por el favor que le hizo. Caín mientras se venda el hombro se pregunta qué le sucede, y se pregunta si el mapa no es suficiente, ya que si no lo es, y ella no funciona como señuelo, él va a estar en problemas. Entonces, él le muestra su puño y le dice que no necesita nada más que eso, mientras le muestra unas monedas de oro, al mismo tiempo que le pide mentalmente que lo tome y se vaya rápido. Serena se queda un momento en silencio y agarra las monedas, mientras él piensa vencido, que no dudó en tomar todo, mientras ella se pregunta si le dio todo ese dinero para que sobreviva y sea un buen señuelo. Él entonces piensa que se queda sin tiempo y le dice que se vaya, ya que no hay tiempo, mientras va a recuperar su espada. Ella entonces le dice que espera que él pueda tener algún día un sucesor de verdad, a lo cual él se ríe y piensa que no hay nadie tan loca como ella para aprender una esgrima tan salvaje y autodestructiva. Ese gesto la sorprende, y se pregunta si él acaba de reírse, tras lo cual se queda en silencio unos momentos. Un rato después, al borde de un peñasco, Caín queda rodeado por varios miembros de la organización, y la primera instructora le dice que escogió a esa chica en lugar de la organización, a lo cual él le responde que era inevitable. Ella le pregunta si tomó la mejor elección, a lo cual Caín le responde que incluso si la organización valora su esgrima, sabe que no lo dejará vivir. Ella entonces le dice que no hay otra opción entonces, y mientras saca su espada, le dice que le dejará enfrentar su fin como espadachín por última vez. Caín acepta el desafío, mientras insulta mentalmente a número 7 por lastimarlo. La primera instructora al percibir su herida, le pregunta si se la causó el segundo instructor, pero él le dice que no es su asunto.
Ella le dice que lo más seguro es que gane sin ejercer toda su fuerza, y Caín le responde que entonces se tendrá que disculpar, ya que no tiene planes de perder. Entonces ella se lanza y le dice que lo intente, y al acercarse, Caín libera llamas de su espada y enfrenta su espada. Caín le dice que su corte sombra es bastante interesante, a lo cual ella le dice que sus llamas del campo de batalla también son fabulosas. Ambos presionan y Caín retrocede, mientras piensa que cada una de las tres técnicas de espada tienen sus características con sus golpes únicos, siendo la espada de piedra, aquella que desafían las defensas, así como los cortes sombras y las llamas del campo de batalla, que golpean después de la defensa, y todas esas características hacen una diferencia. Y entre esas tres, las llamas del campo de batalla, es débil contra la espada de piedra que atraviesa las defensas, pero, es el enemigo natural del corte sombra, que es débil ante los contraataques, así que en teoría, gana el villano. Tras hacerla retroceder, Caín piensa que aún así, superar la brecha en fuerza física y habilidad en esgrima solo con su técnica, es imposible, tras lo cual, la primera instructora sonríe de forma perversa y comienza a realizar varios cortes en Caín, quien gritaba del dolor mentalmente. De esa manera, Caín se ve superado y ella lo sujeta del cuello, diciéndole que si no fuera por la herida de su hombro, pudo haber ganado, a lo cual Caín responde sin poder hablar bien, que un espadachín derrotado, no necesita simpatía. Él continúa y le dice que aquella chica no será derrotada fácilmente, al mismo tiempo que se pregunta mentalmente dónde está ese señuelo, y la primera instructora le dice que no debe preocuparse, ya que enviará a la chica de la familia Rafael detrás de él, dentro de poco. Entonces ella deja caer a Caín del peñasco, hacia el abismo. Tras ver caer a Caín, la primera instructora dice que se encargará de la traidora número 7. Al llegar el amanecer, Serena piensa que ya puede dejar de hacer de señuelo, pero en ese momento alguien se lanza a atacarla, pero ella lo corta antes de que su corte impacte. Ella coge parte de la ropa de aquel hombre y limpia su espada, mientras piensa que es la persona número 30. Serena continúa pensando que sobrevivió gracias a las habilidades de espada y supervivencia que aprendió del quinto instructor, además de darse cuenta que él aprendió esas habilidades al superar situaciones de vida o muerte, tras lo cual se pregunta qué clase de vida tuvo que tener para adquirir esas habilidades. Ella se dice que quiere saberlo, pero ahora no puede, y en ese momento una voz la interrumpe, diciéndole que es su final. Serena en ese momento se da cuenta que está rodeada, no solo estando la primera instructora, sino también la unidad de élite de la sombra de la muerte. La primera instructora le dice que lo mejor es que se rinda, ya que si lo hace, garantizará su vida. Por su parte Serena se queda en silencio, pensando que incluso si eso es verdad, y continúa respondiendo que no quiere vivir pudriéndose en un calabozo. Al escuchar su respuesta, los demás miembros se acercan con sus espadas desenvainadas, y la primera instructora dice que de todas formas no esperaba que la discípula del quinto instructor se rindiera fácilmente, a lo cual Serena responde que no es discípula del usuario de llama del campo de batalla, pero la primera instructora le dice que ella es su última estudiante, ya que una persona muerta ya no puede enseñar, lo cual sorprende a Serena. La primera instructora continúa diciendo que el quinto instructor se unió debido a sus habilidades con la espada, ya que a ellos les interesaba, pero desde que se dieron cuenta que no se podía heredar sus habilidades, se volvió inútil para ellos, por lo menos hasta que número 7 las heredó, y seguido ella le dice que si no fuera por número 7, él pudo haber vivido más tiempo. Serena le pregunta si ella lo asesinó, lo cual la primera instructora confirma, a lo que Serena le dice que es imposible que él pierda con ella, a lo cual la primera instructora le dice que pudo haber sido diferente si no fuera por su herida del hombro. Serena recuerda la lesión que le hizo con una expresión mortificada. La primera instructora le dice que de todas formas ya está muerto, así que debe prepararse, pero en ese momento solo puede mirar sorprendida, antes de que Serena le corte la cabeza. Los demás miembros de la unidad de élite miran sorprendidos, sin poder reaccionar antes de también ser cortados. Y mientras Serena acaba con ellos, piensa que siempre fue así, perdiendo todo lo que es precioso para ella fácilmente por una espada, así que ahora solo le queda la empuñadura de una espada, siendo ese su destino como espadachín,
tras lo cual, luciendo decidida, se promete volverse la mejor espadachín y seguir asesinando, mientras las voces de súplica y dolor siguen resonando en el aire. En un lugar diferente, alguien debajo de una capa se mueve, y Caín se levanta diciendo que hace frío, tras lo cual escupe sangre adolorido. Él se queja de que su cabeza da vueltas y seguido saca su bolso, mientras piensa que todo fue de acuerdo al plan, ya que al momento de caer, él tira de una cuerda y un paracaídas se abrió, frenando su descenso, y mientras él venda sus heridas, se dice que logró sobrevivir, siendo lo más importante para él, la supervivencia, ya que puede vivir por sí mismo sin la ayuda de otras personas, e incluso si el mundo se burla de él y lo insulta, a él no le importa. Seguido, con los ojos llenos de lágrimas, piensa que hizo un buen trabajo, pero fue un desperdicio el perder su empleo, tras lo cual se pregunta dónde puede conseguir un nuevo trabajo, y termina pensando, que de esa forma fácil, vivirá como un villano una vez más. Mientras tanto, Serena, estando herida, atraviesa el bosque, hasta el borde del peñasco donde cayó Caín, encontrando su espada, la cual recoge, y levantándola al cielo, le promete vivir para pagar su bondad, tras lo cual grita que es un juramento a su espada y sin duda lo cumplirá, hasta que su sangre se seque y desaparezca su orgullo. Siendo ese el día, en que el juramento de un héroe, resonó en todo el mundo, una historia que solo ellos conocen, siendo un adiós para su primer y último maestro. Tiempo después, aparece Serena sentada comiendo un tipo de serpiente cocinada, la cual describe teniendo un sabor único. Un hombre nervioso le pregunta si realmente es del imperio, ya que ella puede comer una serpiente sin problemas, a lo cual Serena responde que está acostumbrada a comer comidas con sabores únicos, lo que él acepta sorprendido. Seguido, ella piensa que no existe algo como la inmunidad al veneno de serpientes, así que uno debe tener cuidado. Aquel hombre entonces le pregunta cuál es su razón de visitar un lugar como ese, a lo que Serena, mirando por la ventana, responde que vino para entrenar en la jungla del sur. El hombre le dice que tiene listo al guía que Serena solicitó, lo cual ella agradece, y seguido le dice que imaginó que tomaría más tiempo el conseguirlo, desde que escuchó que la jungla es peligrosa, a lo cual el hombre se ríe y responde que los nativos del área no le temen a la jungla, tras lo cual su mirada cambia y discretamente se acerca a Serena, tras lo cual le dice que lo que asusta realmente es el Saata. Ella le pregunta si eso es algún tipo de demonio, y él le explica que un Saata hace referencia a un fantasma del imperio, que devora humanos. Seguido, él se abre la camisa y le dice que conoció a un Saata en el pasado, y mostrando una cicatriz en todo su torso superior, le dice que esa es su prueba. Serena se sorprende y piensa que esa cicatriz es de una espada, que fue directo a su corazón, y si pudo llegar hasta ese punto, algo o alguien al mismo nivel que la primera instructora de Sombra de la Muerte lo hizo. Ella se pregunta si acaso sigue en la jungla, y el hombre la mira, tras lo cual le dice que el Saata es inmortal, así que le recuerda que debe tener cuidado, a lo cual ella le agradece por el consejo. Más tarde en la noche, Serena, acostada en su cama, piensa en aquel fantasma inmortal que busca corazones humanos, pensando que es ridículo, pero, se dice que si los fantasmas realmente existen, y acercando su mano a la espada de su instructor, piensa entonces que tal vez sea posible volver a ver una vez más a quienes han fallecido, recordando a su padre y su maestro. Tras volver a dormir, Serena comienza a soñar con un recuerdo del pasado, donde una mujer de cabello blanco comenzó a reunir energía en su mano izquierda y creó una ventisca, sorprendiendo a Serena, quien la llamó familiarmente Sevilla, y le preguntó cómo alguien que es alabada como una heroína por todos, hacer algo como eso. A lo cual la mujer llamada Sevilla, le responde que está enferma y cansada de jugar al héroe, y señalándola, le dice a Serena, la espadachín celestial, que algún día también se dará cuenta, que la vida de un héroe es inútil y que solo acaba en destrucción. Serena no la entiende y Sevilla le dice que si quiere saber, se lo enseñará personalmente, y comienza a reunir energía en su mano, tras lo cual grita un cántico, creando carámbanos que se lanzaron contra una sorprendida Serena. En ese momento ella se despierta y tras levantarse, sujeta la serpiente cerca suyo, y piensa que incluso ella tiene ese tipo de sueños. Tras lanzar a la serpiente por la ventana, piensa que ya pasaron 3 años, desde la caída de Sombra de la Muerte,
tras lo cual viajó a través del continente y realizó muchas cosas con el fin de reconstruir la reputación de su familia, estando dispuesta a superar muchas pruebas, y llegar al punto de ser la única, quien asesinó al demonio número 1 Kurta, la señora de las montañas oscuras, pero de todas formas, se pregunta qué hizo enfadar tanto a Sevilla ese día. Tras levantarse, se pregunta qué provocó que una héroe se volviera la líder de unos bandidos. Justo en ese momento su puerta es golpeada. Y un niño, o niña, pasa a través de la cortina de cuentas de la habitación y le pregunta a Serena si es quien necesita un guía, lo cual ella confirma. Él se presenta como Ragia, un guía veterano de la villa, a lo cual ella lo duda, debido a que es un niño, a lo que él pregunta si está ansiosa porque parece un niño, a lo cual Serena responde que está preocupada, ya que puede ser peligroso. Ragia entonces le dice que igual puede esperar a Arba que termine de trabajar, ya que a él no le afecta ya que recibió el pago por adelantado. Serena se queda en silencio mientras piensa que no puede perder más tiempo, y acepta estar bajo su cuidado. En una carta, se ordena que en el último pueblo de la jungla, se contacte con el objetivo y se lleve a cabo la misión encomendada, a lo cual ese hombre sentado en un rincón bajo la mirada curiosa de las personas, piensa que lo sabe, ya que es una organización malvada, simplemente se puede enviar a un miembro del borde del continente para sus objetivos, y, a pesar de que Caín se dice que lo sabe, aún así, mirando al cielo, se queja de que realmente lo enviaron al borde del continente. Tras eso, dice que primero debe conseguir un guía, pero seguido se deprime al recordar que los guías son caros. En ese momento ve a un chico pasando, tras lo cual, Ragia le pregunta si necesita un guía para el pueblo y le indica que vaya al terreno baldío del pueblo, ya que ahí se reúnen guías, tras lo cual se mofa de que él también conoce el camino y es un guía veterano, pero ya tiene una cita previa, así que llega demasiado tarde. Por su parte, Caín al verlo reír piensa que no le preguntó mientras le sigue la conversación. Ragia al despedirse, le dice que solo 2 guías conocen el camino a la última aldea, así que lo mejor es que se apresure en ir. Caín se preocupa por el precio, ya que al ser 2 personas será difícil regatear, pero decide ponerse en marcha, tras lo cual siente algo en su cabeza, y al mirar arriba, grita al observar una serpiente blanca, quedándose en un profundo shock, hasta el momento de que la serpiente se alejó. Caín rápidamente saca un antídoto de su bolso y comienza a ingerir las pastillas, cayendo al suelo de la intoxicación. Caín en el suelo con la baba cayendo de su boca se pregunta cómo llegó esa víbora blanca a su cabeza, tras lo cual dirige su mirada de donde debió venir la serpiente y al ver una persona pasando por la ventana, se queja de ellos, estando seguro de que fue un ataque deliberado hacia él. Seguido piensa que hay muchas serpientes en el lugar, así que incluso si va a quejarse, lo más seguro es que lo hagan ver como una coincidencia, concluyendo que son inteligentes, así que lo mejor es irse para él. Por ahora, pero se promete no dejarlo pasar la próxima vez, emitiendo una ardiente aura. En ese momento, con una sonrisa brillante, el empleado de ayer se acerca a Caín, y le pregunta si se siente malo porque está acostado en el suelo, tras lo cual le dice si desea un pincho de serpiente, la cual Caín observa congelado. Con una voz amigable, el empleado le dice que pruebe uno y que es gratis el primero, a lo cual Caín lo observa enfadado y tras un destello, aquella serpiente del pincho, se vuelve pedazos, tras lo cual el empleado grita asustado sin entender lo que sucede. Caín por su parte, muy enfadado le pregunta cuál fue su razón para tratar de darle esa cosa, mientras internamente le pregunta con quién cree que se está metiendo. El empleado asustado le dice que es un plato tradicional y que los invitados imperiales también lo disfrutan, pero Caín le pregunta si también les da el té de flor para dormir, lo que sorprende al empleado, y seguido Caín le dice, que al dar una víbora a un turista desconocido y vendiendo el té de flores para dormir como antídoto, o su objetivo es robarle todo su dinero o solo quiere dejarlo morir en la jungla, y estando furioso le pregunta si todos los visitantes reciben este trato al llegar y, si ese es el caso, le pregunta si debe responder como si fuera un imperialista a su amabilidad, provocando que el empleado grite asustado y suplique perdón sujetando su pierna. Caín intenta decirle que debe pagar un precio por sus acciones,
pero en ese momento recuerda las órdenes que le dieron y decide preguntarle si conoce a un guía que pueda llevarlo a la última aldea, a lo cual el empleado con un ánimo cambiado le dice que sí, que es él. Caín entonces con un rostro perverso le dice que está bien y que desde ahora, él será su guía, provocando el nerviosismo en el empleado, quien seguido grita retractándose, diciendo que es un principiante, pero Caín responde que el chico que se hace llamar veterano no está disponible, y si solo hay 2 personas, entonces es seguro que el otro sea él, a lo cual el empleado asustado no sabe responder, y Caín le pregunta si prefiere ser castigado, lo que provoca que el empleado grite asustado que lo hará. Tras terminar, Caín le dice que se aliste, mientras piensa alegre que pudo ahorrarse su dinero, y que obtuvo un guía gratis en esa situación, concluyendo que es un villano hábil. Tras lo cual su ánimo cambia, y pregunta si donde están es un pantano, a lo que el guía dice que es lo más seguro, provocando que un molesto Caín le pregunte agarrando su espada, si no lo sabía a pesar de hacerse llamar guía, a lo cual el guía grita asustado que ya había dicho que es un principiante. Caín molesto entonces saca una soga, la cual lanza y se amarra a un árbol, la que sujeta firmemente. El guía le pregunta si es un mago y si esa es una cuerda mágica, pero Caín dice que es solo un látigo y si sigue diciendo tonterías, lo dejará atrás. El guía entonces lo agarra diciéndole que lo lleve con él, mientras Caín piensa que está cansado. Tras eso, Caín pensó que tendrían un buen viaje, pero el guía terminó siendo picado por abejas, tras eso comenzó a llover, perdiendo el equipaje en el proceso. El guía después comienza a quejarse de que tiene hambre, a lo cual Caín en silencio le ofrece carne seca, la cual el guía acepta felizmente. Caín viéndolo comer, terminó pensando que el buen viaje fue una estupidez, y se pregunta si debería lanzar al guía al pantano. Por su parte, en medio de la jungla, Ragia le dice a Serena que debe tener cuidado con el pantano, ya que si se cae no podrá salir, así que le pide que la siga con cuidado, solo para ver a Serena pateando muy fuerte sobre el agua. Ragia sin poder creer lo que ve, le pregunta cómo pudo hacer eso, a lo cual Serena responde que solo caminó muy rápido, tras lo cual, golpea una colmena con la cabeza, provocando que Ragia le grite que tenga cuidado, pero antes de terminar, con un movimiento veloz de su espada, Serena cortó a todas las abejas. Totalmente impactado, Ragia le pregunta cómo hizo eso, a lo cual Serena responde que solo los cortó muy rápido, a lo que él solo pudo decirle incrédulo que fue una suerte que no la picaran. Después de eso, una serpiente venenosa, un jaguar, e incluso una planta come hombres, Serena eliminó a todos. Ragia termina preguntándole si es humana, a lo cual, una confundida Serena le dice que es obvio, pero Ragia insiste, preguntando si comió algo raro o fue remodelada, solo para que ella lo desmienta, pero menciona que recibió un entrenamiento especial, recordando que corrió sobre el agua, y comió víboras e insectos venenosos para desarrollar resistencia. Además tuvo que asesinar a los asesinos que venían a eliminarla, pero incluso tras recibir ese entrenamiento, todavía considera que la parte sur de la jungla sigue siendo peor, lo que Ragia escucha impactado. Tras eso, ella le dice que continúen, recibiendo una mirada diferente por parte de Ragia. Al llegar a una aldea, Ragia le dice que esa es la segunda aldea, a lo cual ella responde que ese es un nombre simple para un lugar, a lo cual él explica que en la jungla, las aldeas son destruidas a menudo, siendo una pérdida de tiempo cambiarles el nombre cada vez, así que solo le dan un número, lo que ella comprende, al mismo tiempo los transeúntes se alejan de ella, y Ragia le dice que deben ir a comer primero. Ya en un restaurante, Serena le pregunta si su gente odia a los del imperio, pero él lo niega y le pregunta por qué cree eso, a lo cual ella le dice que siente que está siendo evitada. Ragia le dice que debe ser porque están ocupados, ya que hay un festival de la casa donde todos participan, a lo cual Serena le dice que es un gran festival si las 5 aldeas participan. Ella mira por la ventana y observa a las personas trabajando, diciendo que parecen muy ocupados. Ragia le pregunta si quiere unirse, ya que no hay requerimientos para participar, pero Serena lo rechaza, mientras piensa que su propósito es entrenar su espada, y no tiene tiempo para estar cazando, e incluso si trata de competir contra los cazadores, el resultado es obvio.
En ese momento, una nativa a lo lejos, le da una mirada feroz. Tras eso, Ragia le dice que la siguiente es la tercera aldea, y al tratar de mirar la entrada, ve varios árboles destruidos, lo cual dice que es extraño. En ese momento se escucha un grito, y Serena saca su espada mientras le dice a Ragia que espere y bajo la mirada sorprendida de él, se dirige hacia donde el ruido, y usando las llamas del campo de batalla, cortó rápidamente los árboles que bloqueaban la entrada. En ese momento ella observa a lo lejos, un grupo de cadáveres amontonados, recibiendo un shock. Ella lentamente trata de acercarse, pero se tapa la boca producto de las náuseas y en ese momento un bárbaro pasa cerca de ella, mirándolo sorprendido, mientras él la veía con su rostro manchado de sangre. Entonces, el bárbaro, quien sujetaba un corazón, comenzó a comérselo, recibiendo una mirada de asco por parte de Serena, la cual se lanzó sin dudar contra él, pero su espada es detenida por su arma, tras lo cual ambos retroceden, y él empieza a lamer el filo de su cuchillo. Ella se sorprende por su cuchillo, y al ver su técnica, recuerda la historia que aquel hombre le contó, sobre el Saata, un fantasma que come humanos y la herida que le hizo. Serena concluye que debe ser ese caníbal, tras lo cual se presenta y le dice que está para juzgar sus crímenes. El bárbaro tras un momento comienza a sonreír, y seguido se lanza a atacar, pero Serena reacciona a tiempo para detener sus ataques seguidos, tras lo cual realiza un corte horizontal, pero el bárbaro se agacha, y aprovechando la brecha, corta el pie de Serena, quien lanza un segundo ataque, solo para que él lo esquive retrocediendo y regresando a su posición. Serena reconoce que es fuerte, dándose cuenta que tiene una fuerza superior al promedio desde que bloqueó su primer ataque, reconociendo que será una batalla dura contra él. Ella entonces le pregunta si no tiene miedo a la muerte, a lo cual él no responde, mientras ella sigue pensando que es posible que deba sacrificar su carne para tener sus huesos, usando su táctica de no preocuparse por la defensa, podría llegar a derrotarlo. Ella seguido le dice que está bien si no quiere responder, tras lo cual libera llamas de su espada y le dice que lo matará tal como desea. El bárbaro comienza a reírse mientras se lanza a atacar. Serena usa su tercera técnica, llama del campo de batalla, produciendo cortes de llamas, las que él bloquea con su cuchillo, y ella seguido ataca con su espada, logrando al fin romper su cuchillo. Sin detenerse, ella se lanza a atacar, pero el bárbaro esquiva a duras penas el ataque, tras lo cual ella lanza un segundo corte vertical, el cual logra cortarlo, y su brazo cae al suelo. Ante esta escena, el bárbaro empieza a reír como un lunático y seguido se retira. Serena lo persigue, pero se detiene al verlo acercarse a los cadáveres, sin entender sus acciones, y el bárbaro agarra otro corazón de un cadáver. Ella se molesta y le grita enfadada si quiere seguir profanando a los cadáveres, pero el bárbaro la ignora mientras empieza a comerlo. Un instante después, desde el lugar donde fue cortado, la carne empieza a hincharse y regenerarse, sorprendiendo a Serena, quien empieza a preguntarse si es producto de un espíritu o magia, pero seguido descarta la idea, al darse cuenta que no usó poder sagrado ni demoníaco. Entonces el brazo del bárbaro se termina de regenerar, y Serena admite que la cosa delante suyo, no es humana. Ella se coloca en posición y le pregunta qué es, a lo cual el bárbaro trata de responder diciendo que su identidad es, pero en ese momento una tercera voz interviene, llamando señorita caballero a Serena, lo que sorprende a ambos. La voz resulta ser de Ragia, quien un poco más lejos comienza a decir que no llegó en un buen momento, y en ese momento el bárbaro lo sujeta y empieza a escapar. Serena llama al chico, mientras Ragia asustado la llama sin comprender la situación. El bárbaro la llama señorita y señala un lugar, diciendo Bileg, tras lo cual empieza a saltar sobre los árboles en la dirección que señaló, mientras Ragia gritaba asustado. Ella le grita que espere, y al verlo alejarse comienza a decir que no esperaba que secuestrara a un niño sin relación con la batalla, seguido se queja de que también perdió su equipaje y su comida, tras lo cual se pregunta si se refería a la última aldea y decidida avanza, diciéndose que no tiene otra opción. Al llegar al pueblo, Caín al ver la vista dice que es una locura, y tras avanzar, le pregunta al guía si existe una banda de ladrones en la jungla, lo que el guía nervioso niega.
Tras ver los cadáveres amontonados, Caín concluye que es otra cosa, lo que el guía asustado no niega. Tras seguir mirando los cadáveres, Caín piensa que los villanos hábiles tienen que estar acostumbrados a las escenas de crímenes. Caín entonces se acerca a un cadáver y al ver sus heridas concluye que solo hubo un perpetrador, y seguido se pregunta por qué existen marcas de mordidas, notando que son de humano. Además percibe de que hubo una batalla, siendo su oponente un caballero de alto nivel, por consiguiente, ese caballero enfrentó al caníbal. Caín comenta que huele algo asqueroso, a lo que el guía responde que deben ser los cuerpos. En ese momento una voz les pregunta si ambos pertenecen a la organización demoníaca, mostrándose una mujer nativa que se presenta como Aísa, que vino de la última aldea a escoltar a los visitantes. Ellos dos la siguen, mientras Caín piensa que es más cómodo seguirla a ella, que al imbécil que lo estuvo trayendo. Tras lo cual, ambos son recibidos cálidamente por las personas de cada aldea, pero incluso así, Caín siente que está pasando algo extraño, diciéndose que algo huele muy mal, siendo un fuerte olor como a pescado. Él agarra al guía quien reacciona asustado, y le dice que no necesita dos guías, así que le suplica que lo deje volver, pero Caín lo rechaza en voz baja, diciéndole que le prometió acompañarlo hasta la última aldea, mientras piensa que no puede dejar escapar a ese imbécil, ya que lo necesita de carnada. En ese momento Aísa les dice que llegaron, sorprendiendo a ambos, y Caín obliga al guía a acompañarlo. Ellos se acercan a una gran cabaña y Aísa se arrodilla en la entrada y llama al maestro Dira, mientras le dice que llegaron los invitados, tras lo cual les dice que entren. Un hombre los saluda, llamando los guerreros de la organización, a lo cual Caín responde con un saludo formal, mientras el guía aún no entiende lo que pasa. El jefe de la aldea, con aspecto de monje, le dice que no lo halague, ya que él solo es alguien con un poco de influencia en la gente, tras lo cual le pregunta a Caín para qué vino, mientras él se pregunta para qué le pregunta si ya lo sabe, considerándolo alguien astuto. Caín entonces le dice que su organización quiere reclutarlo, mientras el guía le pregunta a qué se refiere y él se queja de que no debieron pedirle a un novato que hiciera algo como eso. El jefe de la aldea le pregunta si quieren que se pongan en manos de la organización, a lo cual Caín le dice que si se niega, lo más seguro es que uno de los dos no sobreviva, a lo cual el jefe se ríe y le dice que es muy considerado. El jefe entonces le pregunta si conoce la situación, a lo que Caín le pregunta cuál es, y el jefe le responde que no hace mucho, una bestia vino y atacó la jungla del sur. Caín le pregunta en respuesta si eso no es común, a lo que el jefe responde que lo es, pero esta bestia resultó ser muy fuerte, al punto de que si bajaban la guardia, podrían haber estado en peligro. Caín entonces se pregunta si era tan fuerte como para poner al jefe en peligro, y piensa que si ese es el caso, ellos tal vez no sean tan fuertes ni tengan la protección de los dioses, o tal vez. En ese momento el jefe le dice que tal suceso sucedió mientras estaban negociando con su organización, lo que sorprende a Caín, quien piensa que es posible que la organización realmente lo haya hecho. Caín le pregunta qué desea, mientras se queja mentalmente de que la negociación está arruinada y hubiera preferido que le dijeran eso de antemano. El jefe entonces le dice que quiere que se encargue de la bestia, a lo cual Caín le pregunta si es una amenaza, a lo que el jefe responde que lo tome como desee. Caín acepta mientras se queja de su situación, y el jefe sonríe y le dice que necesita saber algo antes de que se vaya, y es que sus ojos son tan viejos que no puede diferenciarlo de una bestia, a lo cual Caín responde que él sí puede diferenciar entre su espada y su oponente. El jefe le dice que eso no importa ya que una cacería normal sería aburrida, además de que debería disfrutar del banquete esta noche, ya que desde mañana ambos estarán ocupados. Tras eso, Caín y el guía salen corriendo, mientras él piensa que el anciano debe estar loco si cree que se va a quedar quieto mientras sabe que quieren cazarlo. El guía le pregunta si sus pecados son tan graves para tener que escapar, a lo que Caín responde que esto no fue su culpa. En ese momento una cadena es lanzada y Sus casi los golpea, lo que provoca que el guía grite, mientras Caín se da cuenta que una mujer se lanzó a atacarlo. Él logra esquivar su ataque, y mira molesto su lanza, mientras Aísa que acompañaba a la mujer, le dice que él es más rápido de lo que parece,
además de que pensó que iba a disfrutar del banquete antes de irse. Caín le responde que no le gusta desperdiciar su tiempo, tras lo cual la otra atacante, le habla, diciéndole que le resulta familiar y que cree que lo vio con el alma del diablo, lo que lo sorprende.